Iniciamos. Quiero iniciar primeramente mi apertura diciéndoles que la noticia, los medios sociales, los correos electrónicos, los WhatsApps y todas las cosas que escuchamos a diario están abrumando nuestros sentidos en sus escándalos de demandas a cada segundo, la demanda que nos hacen a cada segundo, llamando nuestra atención. Nos llama la atención por todos lados, por todos los medios, por las noticias. Ellos nos presionan para que actuemos, para que respondamos a sus presiones. Nos piden que actuemos, actúa ya, que hagamos algo y que sea ahora lo que vayamos a hacer. Pero dentro de nosotros, de usted y de mí, el Señor nos llama. El Espíritu habla a nosotros, a nuestros corazones, y nos dice que hay mejores maneras para librarnos del marasmo de las preocupaciones y sus tristes y funestas consecuencias. Escuchar las propagandas mentirosas de nuestros alrededores nos pueden proporcionar fácilmente depresión, preocupación, tristeza, desesperación, ansiedades y muchas cosas más que pueden terminar con nuestras vidas en un instante. En los Estados Unidos, muchas personas mueren, salen con la desesperación de buscar una solución a sus problemas y van y compran cosas que no tienen que comprar. Muchas veces confrontan las autoridades y mueren abatidos a tiros o matan a otros por causa de las muchas propagandas que a diario escuchamos. Y hoy quiero decirles con todo el amor de mi corazón, mis hermanos, que recuerden que la fe viene por el oír, y viene por el oír la palabra de Dios. Así es que viene la fe, por el oír la palabra de Dios. También las dudas vienen por el oír, y el oír las palabras del diablo. Es el mismo principio que rige los dos mundos espirituales. Fe por el oír la palabra de Dios, dudas que producen muertes por oír la palabra del enemigo de la justicia. Pero hoy quiero decirles que Dios nos llama a libertad absoluta. Y hay cosas que Dios quiere que hagamos inmediatamente, y una de ellas es que pausemos de la noticia, de la propaganda, de los medios, de las comunicaciones variadas que le quitan casi la respiración a los hijos de Dios, por lo que a veces no pueden descansar. Dios hoy nos dice que descansemos, que pausemos, que disfrutemos los que están a nuestro alrededor, que vivamos la vida que Dios quiere. Y para nosotros hacerlo debemos saber que somos amados por Dios. Póngase la mano aquí y diga: soy amado por Dios, soy amada por Dios. Nosotros somos amados, amadas por un Dios bueno. Y Dios quiere que tu corazón y mi corazón estén gozosos, porque un corazón gozoso recibe sanidad. Otra cosa que Dios quiere que usted entienda, y es que su pecado ha sido perdonado. Todos nuestros pecados han sido perdonados. En Cristo todas las cosas se llevan a cabo.
por todas las estupideces que yo he cometido, Jesús tomó el lugar de mis estupideces. Cuando Dios restaura, Él restaura. La restauración ha sido dada. Y Dios ayer me hacía sentir que hay un 7-fold de restauración que viene para su pueblo. Primero, la restauración mental, el cambio de la mentalidad, el cambio de la manera de pensar. Entender que ya no somos pobres, porque Cristo se llevó nuestra pobreza y vamos a cambiar de mentalidad. No es, ay, que soy pobrecito, no. Segunda de Corintios 8:9 no dice eso. Deuteronomio 8:18 no dice eso. Salmos 76, verso 6 no dice eso. Entonces, en esta noche estoy para compartir con ustedes la carne de la palabra de Dios. Hoy no les voy a dar leche. Sé que ustedes tienen la capacidad para la carne y vamos a darle la carne de la palabra de Dios. ¿Por qué la carne de la palabra de Dios? Si usted agarra a un niño de 2 años o recién nacido y le pone un pedazo de carne en la boca, se muere. Va a chocar, se va a asfixiar, se va a ahogar, porque no tiene la capacidad para comerse este pedazo de carne. Y por eso es que choca. Pero cuando tú eres adulto y tienes 32 dientes, no sé, los dentistas no tomen esto en cuenta por si tienen más. Pero cuando usted tiene los dientes bien puestos, usted puede masticar y tragar carne y no lo choca, porque tiene la habilidad de eso. En esta noche, sé que cada uno de ustedes son adultos en el Señor y voy a compartir con ustedes palabra como a adultos, no como a niños. Y quiero que cada uno de ustedes escriban los textos bíblicos que les vamos a estar dando, que usted va a estar recibiendo. Y el primer texto bíblico se encuentra en Efesios, capítulo 4, verso 29 al 30. Efesios 4, 29 al 30. Y dice de la siguiente manera: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Anote esto, edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Subraya también la palabra gracia, a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermosa palabra. Esa palabra, ninguna palabra corrompida, yo la escucho desde mi juventud. Yo soy cristiano desde joven y desde joven escucho esa palabra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No salga palabra corrompida de tu boca. Y Dios al fin me dio a entender la interpretación de ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En esta noche le voy a explicar qué es lo que significa ninguna palabra corrompida. La Biblia dice, usa 2 palabras en este texto. Y una de ellas es edificación y la otra es gracia. En otra palabra está diciendo, imparta gracia a los creyentes.
Quiero explicar la definición correcta de la palabra corrompida. No se refiere a profanidad. La palabra corrompida aquí no se está refiriendo a profanidad, aunque la profanidad es una palabra corrompida, pero no es la connotación que está dando el texto en su explicación. No se refiere a promiscuidad aquí, ni a profanidad ni a promiscuidad. En el idioma original, que es el griego, que se escribió este texto, la palabra corrompida es la palabra traducida inútil. En otra palabra, ninguna palabra inútil salga de sus bocas. ¿Por qué? Porque la gracia y la verdad fueron dadas por Jesucristo. Jesucristo les ha dado a ustedes y me ha dado a mí un recurso que durará para siempre. Esa palabra a propósito, recurso, que dura para siempre, es la palabra aset en griego. A-S-S-E-T, yo creo. Creo que así es que se escribe. O A-S-E-T. Recurso que durará para siempre. ¿Cuál es ese recurso? Ese recurso es su gracia. Porque su gracia nunca dejará de existir. Su gracia es eterna hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Cristo viene. Cristo viene. Hasta que venga a buscar su iglesia. Su gracia es mejor que la vida. Esa gracia que Dios nos da a nosotros para arreglarnos. Recuerden, el Señor fue que nos hizo a través de la palabra, y la palabra es la única que nos puede arreglar. A nadie le puede arreglar nada más que no sea la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a entrar en materia ya. Y quiero que vaya a su libro, en su Biblia, o escriba Juan capítulo 1, verso 14. Vamos a usar muchos textos bíblicos. Recuerden que esta clase es dos clases juntas que les estoy dando. Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Ese texto pareciera tener una afinación con Juan capítulo 1, versos 16 y 17. Gracia y de verdad. Jesús está lleno de gracia y está lleno de verdad. Anote Juan 1, 16, 17. Gracia y verdad. La palabra gracia y verdad es la palabra kalos. La palabra kalos es la misma palabra que nosotros estamos viendo arriba, donde dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que lo que salga de vuestra boca o de nuestra boca sea kalos. ¿Qué significa la palabra kalos en griego? Es hablar bien, es construir, es edificar, es armar, es agarrar algo roto y construirlo y llevarlo a ser envidiado. Amén. Es kalos. Gracias, Señor. Es kalos, hablar bien. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hable bien, construya, edifique,
arregle, restaure. Esa es la palabra que se refiere cuando dice, sino que las palabras sean palabra de gracia. Es la palabra kalos. Número 1, escriba esto. En la gracia Dios provee la justicia para el ser humano. En la gracia, quien provee la justicia para el ser humano es Dios. En la gracia, Dios provee la justicia para el ser humano. O sea, en este tiempo de gracia, Dios provee la justicia para usted. Por eso es que alguien puede haber abortado, alguien puede haber matado, alguien puede haber adulterado, puede haber sido infiel, puede haber tenido lo que haya tenido. Y lo único que Dios le dice es, te perdono, vete y no lo hagas más. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es más poderosa que un aborto, es más poderosa que una infidelidad, es más poderosa que haber matado a alguien, es más poderosa que haber robado, que haberse drogado, que haber hecho y deshecho. La sangre de Cristo es más poderosa que toda esa cosa. Lo único que puede hacer que un ser humano se vaya al infierno es que esa persona niegue a Jesús. Lo único. Pero si una vez usted pecó, abogado tiene para con el Padre. Y ese abogado nunca pierde, se llama Jesucristo. Así que si alguien viene dándole cargo de conciencia por lo que usted hizo en el pasado, usted cántele la canción que dice, ya lo pasado, pasado, no me interesa. No sé quién canta esa canción, no recuerdo, creo que es un panameño. Lo pasado, pasado, ahora Cristo agarró su sangre y nos bañó, nos limpió, nos redimió, y el diablo no tiene derecho a acusarlo a usted ni acusarme a mí. ¿Por qué? Porque en la gracia Dios provee la justicia para el ser humano. En la ley, Dios demandaba la justicia del pecador. En la ley, Dios iba tras el pecador hasta la tercera y la cuarta generación. O sea, la tercera y la cuarta generación suya estaba en pecado. Y el pecado suyo le seguía hasta tu cuarta generación. ¿Eh? Pero en la gracia Dios dice, tu pecado no será recordado jamás. Aleluya. Esto es una cátedra universitaria, pero mis cátedras son diferentes. Yo siento la presencia de Dios, hablo lengua, porque esto es vida, esto es vivo. Vaya Isaías 43, verso 25. Isaías 43, verso 25. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, papacito. Isaías 43, verso 25 dice, yo, aquí está hablando el Padre, yo, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Usted está oyendo lo que dice aquí. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Las rebeliones suyas no son borradas por usted. Las rebeliones suyas son borradas por la gracia, por Jesús, que pagó el precio de tu y de mi rebelión. Y dice, y no me acordaré más de tus pecados.
sea, ya olvídate de eso. Eso se tiró al fondo del mar y ya no quiero acordarme de eso. No me interesa. Ya lo pasado tuyo es pasado y no me interesa. Ahora lo que quiero darte es calos, hablar bien de ti, ayudarte, levantarte, llenarte de mi gracia y mi gozo y mi verdad. Eso es lo que Dios quiere. Miren, la cruz cambió todo. La cruz es el causante de que hoy Satanás no te pueda señalar por el pecado de ayer. La cruz cambió todo. Jesús se convirtió en ofrenda por nuestros pecados y nos ha dado la gracia para siempre. La gracia nos ha sido dada para siempre. Ni un día de nuestra vida viviremos sin gracia, porque la gracia ha sido este precioso regalo que nos rescata y nos redime del marasmo, del castigo, del marasmo del pecado, del marasmo de las drogas, del marasmo de la traición. Cristo nos dio y nos redimió, y por él hoy somos hijos de Dios. Y aún dice la Biblia, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto solamente es el espejo de lo que vamos a hacer. Vaya a Mateo capítulo 21, verso 31. Aleluya. Aquí, el contexto de este texto es que se le da un mandato a dos hijos. Uno decide no obedecer, pero el otro decide obedecer. Uno decide no obedecer. Uno dice que no lo va a hacer, pero después decidió hacerlo a regañadientes. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, oiga esto, escuchen esto, mis amados hermanos, mis amadas hermanas y mis hermanos. Oiga lo que dijo Jesús, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Qué? Los publicanos y las rameras van delante. Oh. Y los ladrones, los publicanos, las rameras van delante. Eso quiere decir que mientras más descalificado tú eres, está más bien aposicionada para recibir la gracia de Dios. Recuerden Rahab la ramera. Rahab la ramera salvó a unos espías. Tiempo después se casa con un poderoso, y Rahab la ramera está dentro de la genealogía de Jesús. Oiga eso, una ramera. Entonces, yo creo que nosotros, Dios debe ayudarnos a tener un cambio, una metamorfosis, un cambio de mentalidad y un cambio de corazón. Mientras más, escriba esto, mientras más descalificado sea alguien o seamos, estamos más bien posicionados para recibir la gracia de Dios. ¿Por qué? En la gracia no le hablamos a la gente acuerdo con lo que ellos merecen. En la gracia, nosotros no les hablamos a la gente
o no le hablamos a la gente de acuerdo a lo que ellos merecen. ¿Por qué? Porque necesitamos dar gracia. Cuando su ministerio comience a dar gracia, va a comenzar creciendo. Porque la gracia es Cristo y la gracia va a instar a la gente a venir a recibir y a estar en gozo. Si no damos gracia, estamos dando palabras corrompidas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida. Cuando no se da gracia, estamos dando palabras corrompidas. Pablo estaba bien hasta que leyó la ley. Y en Romanos 6:1 dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Se refiere a la ley como pecado, porque la ley, de acuerdo a 1 Corintios 15:56, es lo que insta a la gente a pecar. Entonces, Pablo estaba completamente bien hasta que leyó la ley. La gracia, escriba esto, la gracia es el sistema que Dios usa para liberar. No hay otro sistema que pueda liberar al ser humano a menos que sea la gracia. Juan capítulo 1, versos 16 y 17, escríbalo. La gracia y la verdad son dadas por Jesucristo, mientras la ley fue dada por Moisés. Hermanos, la gracia es más fuerte que la adicción. Cuando cae el poder de la gracia, la adicción se va. Por eso yo le enseño a los que están en drogas, a los que están en prostitución, a los que están en cosas que a Dios no le agrada que digan, que confiesen todos los días: yo soy la justicia de Dios en Cristo. Y esa palabra los cambia. Porque la gracia es más fuerte que la adicción. Vaya a Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos 6, 14. Romanos 6, 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Léalo otra vez. Ese texto está en su Biblia, Dice: porque el pecado no tiene autoridad ni poder sobre usted, pues usted no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Como único el pecado se puede enseñorear, agarrar a alguien y subjugarlo, es cuando esa persona está bajo la ley. Cuando usted vive bajo la gracia, el pecado no puede enseñorearse, no puede tomar autoridad, no puede tomar poder, no puede tomar dominio sobre usted. Porque el pecado es limitado cuando tú vives en gracia y tienes la autoridad para debilitar el pecado a través de la gracia. Pero si usted no vive en gracia, no podrá debilitar el pecado. Porque el pecado se enseñorea solamente sobre el que vive bajo la ley. No te pongas, no te quites, no te derrices, no uses desodorante, que eso es pecado. Eso me lo enseñaban cuando yo era jovencito. Yo vengo de la raíz de la religión, donde a una gente por ponerse un pintalabio natural le metían una disciplina de 6 meses, donde una dama te pasaba al lado y tú decías: ¿qué es esto? Porque no podía usar desodorante. Eso es igual que servir a Satanás. Eso es un culto.
Cuando la gente te pide ciertas cosas que no son bíblicas, es un culto, es ocultismo, es brujería, es hechicería, es ley. La ley no obra a la justicia de Dios. La ley del hombre no obra la justicia de Dios. La ley de Dios obra la justicia. ¿Por qué? La ley de Dios es la gracia. La ley de Cristo es la gracia. Por eso te dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ti más, porque ya tú saliste de la ley y ahora vive en gracia. El que vive en gracia es adulto. La ley se escribió durante 1500 años y fue dirigida a Israel porque Israel era niño. Pero cuando tú creces, ya tú no necesitas estar bajo ningún rudimento. Ya tú tienes la capacidad de poder discernir entre las cosas buenas y las cosas malas. La Biblia dice en Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7. Léalo por favor y escríbalo. Dice que no hay otro evangelio. Voy a leer el verso 6 y el 7. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. Subráyelo. Por la gracia de Cristo. Subráyelo. Aquel tan pronto se han apartado del que los llamó o que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. No vivir por gracia y predicar la gracia es una perversión del evangelio. Sin la gracia hay perversidad, porque Cristo no está donde no hay gracia. Él es la gracia. Entonces, cuando una gente viene metiéndote ley y viene poniéndote ley, viene hablándote de cositas, no está mal. Nosotros somos pro Israel. Todos los días clamamos a Dios por Israel, por la paz de Jerusalén, por el shalom de Jerusalén, por actividades de ángeles que libren a Jerusalén, por actividades de ángeles que libre a Benjamín Netanyahu, que libre al gobierno que levante a la Likud Party, al partido de la Likud, porque él es el partido más afinado a las cosas bíblicas. Pero Dios no nos está llamando a judaizar. Hay gente que te habla un lenguaje judío y te habla de muchísimas cosas que Dios no nos está llamando a judaizar. Dios nos está llamando a vivir por gracia, porque por ley usted tendría que cumplir con 629 a 631 mandamientos que nadie absolutamente podía cumplirla, ni Moisés. Por eso fue que Moisés y Elías, Moisés representando a la ley y Elías representando a los profetas, en el monte de la transfiguración conocieron la gracia. En este momento de la transfiguración, cuando se aparecieron los tres, Moisés, Elías, ahí estaba Jesús, y los discípulos le pidieron hacer ramada, y después hubo una transfiguración, y la transfiguración fue de la gracia. Jesús los tocó, y ahí presenció Elías y Moisés la autonomía de la gracia. Entonces, quiero que ustedes
escriban esto, escriban. La ley nulifica y cancela la gracia. La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Alguien está pensando ahora mismo, uno de ustedes está diciendo, sí, pero la Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Como la ley convierte el alma, es enseñándote qué sucio eres, qué sucio soy yo, qué sucio eres tú. Entonces, cuando tú entiendes que estás sucio, entonces viene a la gracia y la ley ya terminó su función. Espero que les esté compartiendo algo. Ustedes se saben todas esas cosas, pero a veces se olvida. Entonces, la ley nulifica y cancela la gracia. Efesios capítulo 2, verso 7, vamos a ver qué dice. Dice, escríbalo. Efesios capítulo 2, verso 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué? Los siglos venideros. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Las abundantes riquezas de su gracia. Subraya. En su bondad. La gracia es algo dado por bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces la ley nulifica y cancela la gracia. Si usted vive por ley, tiene que cumplir todos los mandamientos. Recuerden que las 629, 26 a 31 leyes, ahora se convierte en 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos, nadie puede cumplir los 10. Por eso le dicen los 10 grandes. Así le dicen, los 10 grandes, porque nadie lo puede cumplir. Entonces Jesús en gracia viene y se lo reduce a 2. Le dice las dos son, o sea, las 629 ya son 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo a veces se le hace difícil a la gente cara dura y a la gente que quieren ser muy importante y no asimilan cómo es posible que tengo que amar a mi prójimo como a ti mismo. Mire, amar a tu prójimo como a ti mismo significa no hacerle a tu prójimo lo que tú no quieras que te haga. Es la ley de oro. Tienes que hacer con tu prójimo lo que te gustaría que tu prójimo haga contigo. Y ahí se cumple la ley. Ahí se cumple la ley y los profetas. Los dos que presenciaron la gracia. La ley y los profetas. ¿Ven cómo Dios lo hace? 629 leyes. Reduce las 629 leyes a los 10 grandes. O a las 10 grandes. De las 10 grandes las convierte en Moisés y en Elías. La representación de la ley, la representación de la gracia. Entonces, esas dos cubre la ley y cubre la gracia. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no le haga maldad a tu prójimo. No lo maltrates. Y así estás cumpliendo la ley y los profetas. Isaías capítulo 30, verso 15. Isaías capítulo 30, verso 15. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. No en ley, es en descanso y en reposo seréis salvos. En reposo y en descanso.
Dios le dio un reposo y un descanso al pueblo bien largo, cuarentena, para que muchos pastores pudieran volver a ser pastores, porque ya eran agentes robóticos que creían que era pecado hasta pasarse un día con la familia. Y Dios dijo, sí, es bueno, pues tú vas a pasarte 4 meses con la familia, mirando a tu esposa a los ojos, mirando a los niños y haciendo culto en la casa. Porque el verdadero adorador no necesita una multitud, lo hace solo, porque hay un compromiso entre ese adorador y Dios. Ese adorador tiene una esquinita que todos los días va a esa esquinita y se arrodilla y dice, si no es algo urgente, no me llamen, porque voy a estar en la presencia de Dios el mínimo tiempo que él requirió de los discípulos, por lo menos 1 hora. Pero en América se dice que los pastores, la mayoría no oraban 5 minutos, porque tenían demasiada ocupación y no oraban 5 minutos. Imagínense. Por eso vemos que muchos caen en desgracia, terminan mirando a la hermanita, terminan cayendo en desgracia. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo para pedirle al Señor que les dé entendimiento. Lo primero que pidió Salomón, él no pidió sabiduría primero, pidió entendimiento. Ok. Entonces, ¿qué dice? Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso hay un reposo para el pueblo de Dios. Y ese reposo es un Shabbat eterno. No es un día en la semana. Es un Shabbat eterno que se sienta en el corazón. Y ahí no se sale cuando entendemos la palabra. Ese reposo es siempre. No importa que el mundo está cayéndose, usted está en reposo. Usted está en quietud. Usted está donde Dios lo quiere, porque es en descanso, es en reposo que seremos salvos. En quietud y en confianza es que va a estar nuestra fortaleza. La otra parte del verso. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero muchos lo rehúsan. Muchos rehúsan la quietud y el reposo. Entonces por eso no tienen fortaleza, no tienen fuerza espiritual para reprender demonios. No pueden echar fuera demonios, no pueden sanar a los enfermos, no pueden cambiar la vida de los borrachos, de los drogadictos. ¿Por qué razón? Porque solamente está la palabra, pero el espíritu no está. Y debe haber una combinación entre el espíritu y la palabra. Cuando usted ore por un enfermo, se tiene que sanar, porque estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Ok? Pero recuerda lo primero que hizo Jesús al iniciar su ministerio. Se fue a una jornada con el Padre, y en esa jornada duró 40 días y 40 noches. Y dice la Biblia que cuando bajó en el poder del Espíritu. Y lo que hizo fue que comenzó a predicar, a enseñar y a sanar a los enfermos, a librar a los endemoniados. Y en el primer mensaje de Jesús en la sinagoga, lo que dijo fue: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió para. A usted Dios lo ha ungido para liberar a los cautivos, echar fuera a los demonios, librar a la gente de la mentalidad de pobreza y de la miseria, llevar a la gente a un conocimiento de la gracia y del amor de Dios, para que puedan ser hombres, mujeres, niños útiles para el servicio del evangelio. Pero si no hay poder en el espíritu, el evangelio es solo letras, y las muchas letras aniquilan, matan. Hay gente que tienen tantas letras que tú le hablas de algo y te traen una lógica, se meten en una profundidad y se pierden. Yo recuerdo que en una ocasión escuché a alguien predicando un mensaje sobre la tsunamita, y estaba muy metido en el mensaje de la tsunamita,
Y cuando terminó de predicar, dijo, ¿y en verdad y quién era la tsunamita? O sea, él estaba hablando de la tsunamita, pero no sabía, porque no había carne de la palabra. Nosotros no podemos andar vacíos, tenemos que andar con la carne de la palabra. Somos ministros de Dios, un ministro competente para un nuevo pacto. Dios no te exige que sea bonito, que sea grande, que sea chiquito, que sea flaquito, que sea... Todo eso son congestiones de la gente que ni comen haciendo dieta. Yo conozco gente que hacen que ayunan para rebajar. Eso es pecado. ¿Quién ha dicho usted que el ayuno es para orar por el pueblo de Israel, por los perdidos, para que Dios libre a Israel? No es ni siquiera para usted pedir a Dios. Porque cuando usted hace eso, Dios automáticamente conoce tu necesidad de corazón. Hay que tener fe. Ya me queda poco tiempo, 20 minutitos más y estoy terminando. Todas las bendiciones vienen a través de Jesús. Y hay un reposo para ti. Oiga, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Mire, la confianza perdona tus pecados, perdona los pecados. Abraham, solamente por creer a Dios, le fue contado por justicia. Abraham fue justo nada más creyendo a Dios. Cuando usted cree a Dios, usted es justificado, porque usted, el creer es lo que hace que usted entienda que Dios no es un hombre para mentir, ni es un hijo de hombre para arrepentirse de todo lo que él ha dicho. Me estoy dando algo. Estamos en algo. Haga así. Haga la cabeza. Estamos agarrando algo. Eso es. Estoy tan orgulloso de ustedes. Estoy tan orgulloso de ustedes. Gracias, Señor. Gracias por cada una de tus hijas y de tus hijos. Gálatas capítulo 2, voy a leer algunos versos. Después, dice el apóstol Pablo, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Se lo predicó en privado. Más, ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, él no lo obligó a cumplir la ley. Eso es lo que quiere decir. Porque la circuncisión era cortarle el prepucio de la parte del hombre para expiar. Pero Pablo no obligó a Tito, aún siendo griego, a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. La palabra esclavitud aquí es ley, para meternos en la ley, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. ¿Cuál es la verdad? La gracia. Eso se refiere Pablo. Pero de los que pero, verso 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. El texto en inglés dice que Dios no respeta gente. Eso es lo que dice el texto. Dios no respeta gente, sino que aquel que se humilla ante él le da gracia, dice el texto. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, no de la circuncisión,
no de la ley de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, porque Pedro estaba todavía bajo ley. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia, ¿reconociendo qué? La gracia, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en enseñar de compañerismo, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aquí no se está obligando a Pablo a nada. Pablo, por deseo propio, acepta el llamado de Cristo de predicar la incircuncisión, diciéndole: el asunto no es incircuncisión, el asunto es vivir por gracia, porque la gracia y la verdad son Cristo. Entonces, pero más adelante vemos que Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Dice, verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque él era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Tú ves? Hipocresía. La hipocresía. Le daba ley a la gente, pero cuando tenía la oportunidad, comía con ellos. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? ¿Por qué lo quiere convertir en judío? ¿Por qué lo quiere volver a la ley? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley no hay justificación. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, la ley, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Pablo murió para la ley. Oiga lo que dice el texto bien claro. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El que vive en ley, en otra palabra, no vive para Dios. Ustedes me oyen, mis amaditas, mis amaditos. Si nosotros vivimos todavía por ley, no vivimos para Dios. Y sigue diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces él mismo dice en el verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El que cree que todavía está viviendo por ley, lo que está es minimizando la muerte de Cristo. Está minimizando la muerte de Cristo. Ahora, segunda de Corintios 9:8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Lo que está haciendo Dios hoy, está poniendo las facilidades en la mano de los santos, de hombres y mujeres de gracia, la educación, las empresas, el dinero, en manos de personas de gracia. ¿Por qué? Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para nosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. ¿Qué les parece? Teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas. Ahora dígame usted, ¿qué es lo que se sale de todas las cosas? Dígame algo que se salga de todas las cosas. Dígame, ¿hay algo que se sale de todas las cosas? Aquí dice, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. ¿Cuáles son las buenas obras? Predicar el evangelio, ayudar a los pobres, no a ustedes. Ustedes no son pobres. Dios a ti te está llamando a ayudar a los pobres. Usted tiene que comenzar a proclamar y a declarar quién es usted. No se coloque al lado de los pobres, de los que no tienen, no pueden. Esos son los mediocres que están en esa cosa de que no tengo, no puedo. Usted tiene. Porque si dice que no tiene, está haciendo la Biblia mentirosa. Si no está en su mano lo que usted quiere ver, pues entonces usted proclámelo, declárelo, para que usted pueda tenerlo en su mano. Pero usted no puede venir diciendo que usted es pobrecito, que no tiene, que se está muriendo, que no puede. Tiene que hablar bien. No hable palabra corrompida. Decir no tengo, esa es una palabra corrompida. Decir no puedo es una palabra corrompida. Decir me voy a morir es una palabra corrompida. Estoy enfermo. Cristo se llevó su enfermedad. Es una palabra corrompida. El pueblo de Dios no está viviendo en su clímax de grandeza por las palabras corrompidas. Porque cuando hablan mal, los ángeles cierran las alas y se acuestan. Porque no entienden ese lenguaje. Pero cuando tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. Los ángeles abren las alas. Y salen a trabajar. Salen a hacer lo que tienen que hacer. Pero si usted le está diciendo cosas que no entienden, se acuesta. Active a su ángel. Hebreos capítulo 4, verso 16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Hay gracia para el socorro. Hay gracia para el socorro. Hay ayuda oportuna. Primera Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he
trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios hace que todo produzca rapidito. La gracia hace que las cosas sucedan. Yo se lo estoy diciendo, hermano, yo vivo gracia. Yo vivo fe. He aprendido a creer a Dios. He vivido momentos que nadie se imagina. Pero Dios me ha hablado y me ha dicho esto y esto. Y he visto su gloria. Hoy le doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Le doy gracias a Dios porque yo sé que en ustedes hay personas de mucha integridad. Yo sé que en ustedes hay mucha integridad, hay mucha certeza en el creer del Evangelio. Y por eso hoy vengo declarando la gracia y la verdad sobre cada uno de ustedes, cada una de ustedes. Vengo declarando la paz que sobrepasa todo entendimiento sobre ustedes. Vengo declarando las riquezas que son suyas sobre usted. Lo que le han robado a su generación pasa a usted ahora. Yo se lo entrego bajo mi autoridad apostólica y usted como mi protegido en el sentido de las clases. Y declaro que en su vida usted gozará. No tenga miedo ni vergüenza de gozar, porque cuando usted ha llorado nadie ha sabido. No se goce, se deje que sepa cuando usted está gozando. Porque Dios le ha placido tomarla a usted para usted transformar el mundo. Y en esta noche declaro la paz de Dios sobre ustedes, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nunca dejará de existir en ustedes, pero esa gracia que hace que usted abunde aún más y más, la declaro sobre usted. Y declaro que esta semana próxima será esta semana en la que estamos, será una semana gloriosa para usted. Será una semana de mucha bendición. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús que a partir de este momento usted será cabeza y no cola. Y declaro que toda la riqueza de los impíos, de los injustos, son transferidos a usted. En el nombre poderoso de Jesús. Les bendigo en el nombre de Jesús y declaro paz sobre sus vidas. Amén y amén.